se escucha bien. Bueno, si me dejan de escuchar o algo, por favor avísenme, porque luego estoy viendo nada más la pantalla y no me doy cuenta de chat. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a continuar con propiedades índice. Y vamos a ver entonces ahora la propiedad de densidad de sólidos. Ya saben, revisamos un poco de cómo se realiza la prueba, los inconvenientes que podemos tener. Y luego nos vamos a los cálculos. También vamos a ver cómo se realiza el análisis granulométrico por medio del hidrómetro, que son para partículas inferiores a las de la malla número 200. Ya con esto terminamos propiedades índice y la próxima semana empezamos con todas las propiedades mecánicas. Bueno. Entonces, densidad de sólidos. El objetivo de esta prueba es determinar la densidad de sólidos en un suelo fino y también en un suelo grueso, en este caso una grava. Bueno, ustedes saben que la densidad de sólidos es el peso específico seco o de la parte del suelo entre el peso específico del agua. Es una relación. Sí, ¿qué tanto de partículas tenemos de suelo, de sólido, con relación al peso del agua? Del agua a 4 grados centígrados. Acuérdense que el peso específico del agua a 4 grados centímetros es 1 tonelada metro cúbico o 1 gramo centímetro cúbico, dependiendo de la escala que estemos manejando. Bueno, esta determinación, aparte de que nos sirve para hacer correlaciones mecánicas, también nos ayuda como una forma de clasificación más, una forma de clasificación cualitativa, como el contenido de agua y como el peso volumétrico. De este parámetro no es como tan variable como el contenido de agua. Entonces sí tenemos como una clasificación un poco más precisa. Aquí hay diferentes tablas tomadas de diferentes autores, que aquí no puse los autores, pero bueno, son diferentes autores y que dicen el tipo del suelo y la densidad de sólidos. La densidad de sólidos se representa como una GS o SS. En cualquier libro, si lo ven como GS o SS, es exactamente lo mismo. Entonces, dependiendo del valor de densidad de sólidos, podemos clasificar nuestro material y además, como todos los demás parámetros de índice, también se utilizan para correlaciones mecánicas, que vamos a verlo más adelante. Bueno, cuando tenemos arenas finas y suelos finos, utilizamos este método de los matraces. Entonces vamos a necesitar 2 matraces, termómetro, báscula, espátulas, cápsulas, horno, agua destilada, alcohol, franelas, toallas, piseta, pipeta y parrilla eléctrica. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo es el material? No se los había preguntado antes, porque perdón, a veces damos como por hecho que ya conocen todo el material y que se lo saben de memoria, pero si no conocen algún material, pues me van diciendo y ahorita se los voy mostrando. Algo que se me olvidó comentarles las prácticas anteriores y que es muy importante es el uso del agua destilada. En todas las prácticas se designa que tenemos que utilizar agua destilada para cualquier tipo de operación que realicemos, porque si utilizamos el agua normal, esta tiene una acidez diferente y también no llega a 100% purificada. Entonces tiene una acidez más grande que el agua destilada.
y su pH puede ir variando, o sea, no siempre va a ser el mismo pH constante. Entonces eso puede generar ciertos cambios en nuestras pruebas, puede generar como ciertas reacciones en las moléculas de los suelos finos que nos van a dar un comportamiento diferente. Es por eso que es importante que siempre utilicemos el agua destilada. El agua destilada es un agua que está 100% purificada y que está libre de sales, lo que la vuelve menos ácida. Una pregunta. ¿Sí? Disculpa. ¿Podríamos hervir el agua de la llave y considerarla agua destilada? No, porque no estamos extrayendo sus sales. O sea, no todas las sales son volátiles y no todas las sales ebullen al mismo punto. Entonces, okay, gracias. Sí. Lo que se ocupa es un destilador. Donde evidentemente se hierve el agua, como tú dices, solo que todo el vapor es atrapado por un tubo y después se va condensando y va escurriendo. Entonces ahora sí, ya descartamos las sales que están decantadas y las sales que son volátiles. Ok, muchas gracias. Sí. Pero pues sí puede ser, si no tienen como otra alternativa, pues sí, hervir el agua podría ayudarles un poco a bajar esa acidez que tiene el agua de la llave. Bueno, que déjenme decirles que en muchos laboratorios no utilizan el agua destilada. Entonces, pues ya será como quieran el grado de finura de los resultados que quieran, ¿no? También. Pero pues si quieren seguir con la norma, sí, es agua destilada. Bueno, entonces primero necesitamos una cantidad de 30 a 60 gramos. Este procedimiento es el mismo para suelos finos y para arenas finas, aunque para arenas finas a veces, si son arenas limpias, no necesitamos hacer el remoldeo del material, porque son puros granos sólidos, entonces ya está mezclado. Pero bueno, para suelos finos sí necesitamos hacer el remoldeo, como lo hicimos en la sesión pasada, para que el suelo esté homogéneo, para que no tenga grumos, para que no tenga partículas de aire atrapado dentro de toda la mezcla. Entonces, esta homogenización se tiene que hacer muy bien para esta prueba, porque si nosotros dejamos algún grumo, entonces nuestra densidad de sólidos nos va a indicar que tenemos muchas partículas sólidas, ¿sí? Cuando en realidad, pues no, o sea, a lo mejor muchas de estas partículas ni siquiera se decantan, ¿no? Ni siquiera son sólidos, son aire atrapado dentro de los grumos. Entonces, para que tengamos un cálculo preciso, tenemos que hacer muy bien nuestro remoldeo. Primero con las espátulas, le agregamos un poco de agua. También aquí la cantidad de agua que le agreguen no importa, porque vamos a calcular una densidad. Entonces también utilizamos, después de esto, lo dejamos saturando por 24 horas nuestro material. Y al día siguiente, bueno, déjenme decirles que esta práctica, este tipo de ensayo, es un ensayo muy largo. Pese a cómo lo realizamos en la FES Aragón y cómo lo realizan otros laboratorios, es de mínimo 3 días para esta prueba. Bueno, lo remoldeamos, lo dejamos saturando durante 24 horas, lo vertemos en nuestra batidora hasta que ya estemos súper seguros que no tengamos ningún grumo. Después lo vamos a verter en el material. Acuérdense que todas las pruebas necesitan siempre una prueba de verificación. Entonces vamos a hacer 2 de estas pruebas. Vamos a verterlo en el material. En el matraz, perdón.
El matraz pues antes ya lo tuvimos que haber pesado. Que luego, con la ayuda de la piseta, vamos a verter agua destilada, un poquito, de tal manera que todo lo que se quede pegado en el cuello se escurra y nos quede hasta abajo. Lo que vamos a hacer a continuación es quitar todo el aire que se encuentra todavía dentro de las partículas. Cuando vertemos el material, pues se hacen burbujas de aire. Entonces, lo que queremos es sacar todo el aire para que nos quede un cálculo preciso. Y para hacer esto, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo mediante un vacío, un aparato de vacío, el cual va a ir extrayendo el aire por medio de unas mangueras. O también podemos colocarlo en baño María y dejar que hierva y que se decante por al menos 15 minutos. Es mejor utilizar un vacío porque así te aseguras que ya no haya ningún tipo de aire en nuestro matraz. Y con el baño María pues es difícil verlo. Bueno, ya después que expulsamos todo el aire, vamos a dejarlo lleno. Vamos a llenarlo hasta arriba. Vamos a llenarlo hasta arriba y lo vamos a dejar otras 24 horas. ¿Por qué? Primero, para que se estabilice la temperatura. Como lo hervimos y todo eso, entonces para que se estabilice una temperatura, aparte, recuerden que los materiales, cuando los calientas o cuando los enfrías, su peso varía. Igual su volumen. Bueno. Y también para que si existen partículas sólidas que estén todavía flotando arriba del matraz, pues se puedan decantar. Ahora, si a las 24 horas llegamos y todavía vemos que hay partículas sólidas que no se decantan, podemos utilizar una mezcla crómica o un defloculante. Esto va a ayudar a que se decanten las partículas. Las partículas sólidas. Bueno, si llegamos y ya está completamente decantado el material, entonces ahora sí, con la ayuda de la pipeta, vamos a extraer el agua del cuello de tal manera que llegue a la marca de aforo. Y la marca de aforo, para que el menisco sea correcto, la pancita del menisco que forma el agua con el tubo tiene que tocar la marca de aforo. Esto lo podemos hacer con la ayuda de la pipeta y con alguna toallita para ir quitando poco a poco el exceso del agua de tal manera que nos quede así. Bueno, ahora recuerden que tenemos dos matraces, ¿sí? Luego vamos a pesar, ya que esté aforado, vamos a pesar nuestro matraz y vamos a registrar ese peso como peso del matraz más suelo más agua, WMSW. Y después de pesarlo, y solo después de pesarlo, vamos a medir la temperatura. ¿Por qué después de pesarlo? Porque cuando metemos el termómetro, entonces empezamos a generar turbulencia adentro y se descomponen nuestras partículas y empiezan a flotar y pues otra vez, ¿no? Entonces se toma la temperatura, 3 temperaturas, como se muestra en la figura. Estas 3 temperaturas no deben variar en 1 grado. Si varían en más de 1 grado, tenemos que dejarlo que se establezca más la temperatura, otro día o no sé, o más tiempo, ¿sí? Bueno, ya que tenemos el registro de la temperatura, ahora vamos a vaciar el contenido del matraz en una charola. Tenemos que agitarlo, ya aquí no importa que agitemos y todo. Entonces tenemos que agitarlo de tal manera que no quede nada de material adentro del matraz. Podemos echarle más agua también. Lo secamos en el horno,
lo dejamos otras 24 horas, ya no sé, ahí ya va otro día más, para que al día siguiente nosotros podamos meterlo en el desecador, dejar que se enfríe, que se establezca la temperatura también, y pesarlo para obtener el peso del suelo seco. Esto lo hacemos para 2 muestras. Ahora los cálculos son muy sencillos. Vamos a obtener la temperatura promedio y luego la densidad de sólidos se va a determinar de la siguiente manera: el peso de los sólidos por el peso volumétrico del agua sobre el peso de los sólidos, que es el que calculamos, el que pesamos al final, más el peso del matraz con agua menos el peso del matraz con agua con suelo. Este peso del matraz con agua lo vamos a sacar de las curvas de calibración de los matraces. Un ejemplo es este. Obviamente, antes de realizar la prueba, tuvimos que haber calibrado nuestros matraces. Digo, esta curva de calibración está, yo diría que está mal, porque tiene una dispersión muy grande. Pero bueno, es un ejemplo. ¿Cómo se calibra un matraz? Yo les dije que el peso de los materiales cambia con la temperatura, ¿cierto? Tanto del agua como del matraz. Entonces, lo que vamos a hacer para calibrar nuestro matraz es pesarlo con agua a diferentes temperaturas con nuestra marca de aforo. O sea, ponemos primero, bueno, igual agua muy caliente, pues no. Más o menos de cómo esté variando nuestra temperatura ambiente en ese momento. No sé, yo pensaría que máximo 30 grados. Entonces vertemos agua a 30 grados, lo aforamos, como está aquí en la marca de aforo, y lo pesamos. Luego a los 25 grados, a los 20, no sé, dependiendo de qué tanta finura quieran tener su medida. Aquí, por ejemplo, está, creo que de 46 grados a 20 grados. A mí me parece que este 46 es muy alto y este 20 es muy bajo. Es también muy alto. Yo recomiendo que se haga de 30 grados a 10 grados. Porque, bueno, no sé, pero aquí en la Ciudad de México a veces sí llegamos a temperaturas muy frías. Dependiendo del lugar en donde estén. Entonces vamos a pesar el matraz y vamos a hacer una línea de tendencia. Esta es la curva de calibración del matraz. Bueno, entonces este peso del matraz con agua vamos a sacarlo de aquí, de esta curva de calibración. Con nuestra temperatura registrada, no sé, por ejemplo, si me dio 26 grados, voy a buscar aquí 26 grados en la Y, que intersecte mi línea. Y del lado, de las X y del lado de las Y vamos a tener el peso del matraz más agua. ¿Se dan cuenta cómo varía? No es una variación muy grande, pero sí es una variación importante para esta prueba. Bueno, y entonces aplicando la fórmula, ya tenemos todos los elementos, pues podemos obtener fácilmente nuestra densidad de sólidos. Entonces tenemos que tener 2 ensayos, tenemos que registrar el número de matraces, por si ya tenemos la curva de calibración. En el caso de la FES, me parece que ya tenemos las curvas de calibración de los matraces. Entonces nada más vamos, buscamos la curva y ya está. Ahora, los matraces no es que los calibremos una vez en la vida y ya. Los tenemos que calibrar cada cierto tiempo, dependiendo de si los utilizamos mucho o no, porque con el paso del tiempo se van desgastando también. Y también cuando los guarden, estos matraces, se guardan con agua, llenos de agua, porque con los cambios de temperatura su volumen también puede ir variando. Entonces, para evitar estas variaciones se llena con agua y el agua ya como que hace una restricción para que no se deforme. ¿Sí? Bueno, registramos la temperatura, peso del matraz más agua más suelo, peso del matraz más agua.
y nuestra charola para sacar el peso seco. Y peso de la charola más suelo seco. Aquí no es necesario pesarlo antes. Bueno, entonces realmente la realización de esta práctica no es tan sencilla, pero los cálculos sí son un poco más sencillos que los anteriores. También recuerden la diferencia entre una y otra. Para que la práctica sea válida, tiene que ser de menos del 2%. Bueno, antes de pasar a la determinación de la densidad de sólidos en gravas, quisiera que nos vayamos a esta actividad y vamos a hacerla como la hemos estado haciendo. Vamos a abrir un Excel, por favor. Chicos, ¿no saben qué les pasó a sus demás compañeros? ¿Quién sabe? ¿En cuántos éramos al inicio? Ustedes eran 8. Oye, maestro, una pregunta. Había comentado que teníamos que colocarle floculadores para sacarle una parte del aire. Entonces, ¿cómo qué materiales ocupan o qué sustancias para hacer eso? Ah, es un defloculante. ¿Desfloculante? Ah, ok. Defloculante. Ahorita te digo exactamente, lo tengo. A ver. Es que no me acuerdo bien del nombre. No sé qué de fosfato. Ahorita te digo. Sí, gracias. Es que aquí también ocupamos defloculante. A ver, aquí está. Hexametafosfato de sodio. Hexametafosfato de sodio o silicato de sodio. Muchas gracias. Al 4%. También pueden buscar en las boticarias y todo eso alguna mezcla, algún agente dispersivo o una mezcla floculante y ya se los hacen ahí mismo. Gracias. De nada. Bueno, entonces aquí están los datos. Esta presentación ya la tienen. Y aquí están las curvas de calibración de los matraces 8 y 10. Entonces, pues primero ponemos los datos. Aquí también está colocado el peso específico del agua a la temperatura promedio, que es gamma W. ¿Ya todos tienen los datos? Voy a pasarme a la fórmula. Bueno, aquí nada más vamos a verificar que este W
MW, que es el peso de del matraz más agua, sea correcto. Entonces tenemos una temperatura promedio. Bueno, ya vi que no está correcto porque aquí la temperatura promedio es igual en las dos. A ver, vamos a ver si está bien la temperatura promedio. A ver, sí, parece que la temperatura promedio sí está correcta. Entonces el peso del matraz más agua está incorrecto, porque tendría que ser el mismo para las dos temperaturas. Entonces vamos a revisar primero. Ah, no, perdón. Bueno, puede que sí esté correcto, porque son dos matraces diferentes. Entonces nada más vamos a revisar que el peso del matraz más agua sea correcto. Vamos a revisar el matraz número 8 y una temperatura de 27.3. Entonces nos vamos a 27.3. Por aquí más o menos. A ver. Entonces nos vamos a 27.3. Intersectan. Y más o menos es, yo lo veo en 675.5. 675.42. ¿Está bien? Ahora vamos al matraz 10. 27.3. Más o menos 684.2. Más o menos. 684.27. Ok, son correctos estos datos. Entonces, ahora sí procedemos al cálculo con todos nuestros elementos. Voy a regresarme a la fórmula. Aquí está. Entonces, la densidad de sólidos es igual a peso de sólidos por peso específico del agua sobre peso de los sólidos más peso del matraz más agua menos peso del matraz más agua más suelo Entonces mis resultados me quedan 2.8 y 2.77. ¿Sí les quedó a los demás lo mismo? Sí, sí me quedó igual. Sí. Me parece que solo tenemos un compañero en la clase. ¿Los demás? Ahí estoy en eso, es diferente. Bueno, sí, los esperamos, tranquilos. Bueno, mientras vamos a ir a las tablitas que les mostré en un principio. 2.8 y 2.77. El promedio, vamos a ver cuál es el promedio de estas dos. Tiene una diferencia mínima de 2%. Sí la tiene.
2.79, 2.8 casi, ¿no? Entonces vamos a ver, de acuerdo a esta tabla, aquí no hay, aquí, de acuerdo a esta tabla, entraría en un rango de arcillas plásticas. En esta tabla entraría en un rango de arcillas medianamente plásticas y muy plásticas. Y sí, es más o menos el suelo que teníamos. ¿Vale? Bueno, ahora me voy a ir a... este método es útil para arenas y finos. Para arenas finas y finos. Para arenas muy gruesas, pero muy gruesas, y gravas, vamos a hacer este procedimiento. Necesitamos una charola, una probeta, una balanza, horno y agua destilada. Primero vamos a preparar la muestra, vamos a saturarla de manera que todos los poros se llenen de agua. Vamos a tomar entre 10 y 12 gravas, si son muy gruesas, ¿no? Si son más finas, pues tomamos un poco más. Bueno, después de 24 horas vamos a secar superficialmente las gravas nada más y vamos a pesarlas. Vamos a anotar ese peso como el peso correspondiente a peso de grava húmeda. Ahora, ya que tenemos el peso, vamos a determinar su volumen. Vamos a meterla en una probeta graduada en donde vamos a llenarla hasta una cantidad conocida, no sé, 200, 100, 300. Supongamos que la llenamos de agua 300, agua destilada. Luego introducimos las gravas y vamos a ver qué tanto de volumen se sube o se desaloja. Y vamos a anotar ese volumen como volumen desalojado. Luego vamos a secar nuestro suelo nuevamente en el horno 24 horas y vamos a pesarlo posteriormente después de pasarlo por el desecador y dejarlo enfriar y todo eso. Como peso de grava seca. Y ahora podemos obtener nosotros el porcentaje de absorción y podemos obtener la densidad de sólidos. La densidad de sólidos es muy sencilla, es el peso de la grava seca sobre el volumen desalojado. Y el porcentaje de absorción es el peso de la grava húmeda menos peso de la grava seca sobre peso de la grava seca por 100. Este porcentaje de absorción nos indica qué tan porosa es nuestra grava. Bueno, esta fórmula y esta práctica es muy sencilla, entonces ya no vamos a hacer ejercicio aquí. Y bueno, aquí están los datos que necesitamos. Obviamente el peso de la charola pues siempre lo vamos a requerir para poder sacar el peso de la grava y el peso de la grava seca y el peso de la grava húmeda. El volumen desalojado lo podemos calcular como volumen inicial, el que le ponemos primero a la probeta, y volumen final cuando le agregamos las piedras. Y ya está, no sé si tengan alguna duda por ahora. ¿Está todo bien? Sí, bueno, todo bien. Gracias. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con nuestra siguiente práctica, que es análisis granulométrico por medio del hidrómetro. Aquí están las normas ASTM D421 y D422. La D421 se refiere a la preparación de la muestra de suelo y la D422 se refiere al procedimiento como tal.
Entonces, la finalidad es determinar la granulometría en los suelos finos, inferiores al tamiz 200. Nuestro equipo va a hacer 2 cilindros de segmentación de 1000 centímetros cúbicos, el hidrómetro, el aparato para dispersar el suelo, que es la batidora que utilizamos en la práctica pasada, el agente dispersante, que es el defloculante, que es el hexametafosfato de sodio o silicato de sodio, y un termómetro. Aquí están los materiales porque esta prueba no es muy común que se haga. Este es el cilindro, este es el hidrómetro, hay diferentes tipos, incluso creo que ya hay algunos que son electrónicos, son mucho más sencillos de utilizar. La batidora, el sodio y el termómetro. Esos son los termómetros que utilizamos en el laboratorio. Bueno, entonces nosotros vamos a calcular el porcentaje de arcilla, por así decirlo. No sabemos qué tipo de arcilla es, no sabemos sus propiedades ni nada. Solo sabemos que el porcentaje de arcilla es el porcentaje que pasa a partir de un diámetro de 0.002 milímetros. Físicamente, el limo es un poco más grande que las arcillas. Pero nosotros sabemos que las arcillas pasan un diámetro de 0.002 milímetros. Entonces, esta prueba no nos sirve para clasificar realmente así, si tenemos una arcilla de alta plasticidad o de baja plasticidad. Nos sirve únicamente para ver qué porcentaje de arcilla tenemos y qué tipo de arcilla es, pues quién sabe, ¿no? Tendremos que utilizar los límites de consistencia para saber qué tipo de arcilla es. Y los diámetros que están posteriores, pues tenemos que ver qué tipo de limo es también. Pero bueno, por eso no se ocupa mucho esta práctica. Realmente no es tan útil a menos que sea como algo más especializado o quieran un estudio más especializado, ¿sí? Pero bueno, es importante que la conozcan porque en algunos proyectos especiales se las piden. Entonces, nosotros vamos a utilizar para conocer el diámetro de las partículas de suelo fino, vamos a utilizar la ley de Stokes y nos dice lo siguiente, que la velocidad de caída de una esfera o de una partícula suspendida en agua es igual a esto que tenemos aquí, en donde el gamma S es el peso específico de la esfera, o en este caso el peso específico de la partícula del suelo. También necesitamos el peso específico del fluido y la viscosidad del fluido. Acuérdense que el peso específico del fluido y la viscosidad del fluido cambian conforme la temperatura. La temperatura. Bueno, y con esto también necesitamos conocer el diámetro de la partícula. Pero lo que queremos conocer es el diámetro de la partícula. Entonces, si nosotros despejamos el diámetro, nos queda la ecuación de esta manera, en donde la viscosidad del agua y el peso específico del agua los podemos conocer mediante tablas, ¿no? El GS es la densidad de sólidos que acabamos de calcular y pues también la tenemos que conocer, ya sea por medio de alguna tabla o haciendo la práctica de densidad de sólidos, que es lo más recomendable, ¿verdad? Y lo que vamos a calcular con el hidrómetro va a ser la velocidad. Si nosotros tenemos nuestro hidrómetro y calculamos la velocidad de caída en un tiempo, en una distancia conocida, podemos conocer la velocidad como distancia sobre tiempo. Ahora, para que esta fórmula sea válida, los diámetros del suelo tienen que estar entre 0.002 y 0.2 milímetros.
No podemos tener ni diámetros mayores ni diámetros menores. Aquí hay una tablita en donde tenemos la viscosidad del agua en kilogramos metros por segundo para diferentes temperaturas. Ahorita explico esta otra tabla. Bueno, entonces primero vamos a preparar nuestro material. Tomamos 50 gramos de suelo. Antes lo secamos al horno, lo pulverizamos. Esto de pulverizarlo lo pueden hacer con una cápsula de porcelana, de manera que no tengamos grumos. Y lo mezclamos con 125 mililitros de solución al 4% de nuestro esa cosa. Bueno, después lo dejamos como reposar, como un pastel, cerca de 1 hora, para que la mezcla haga su función. Luego esta mezcla lo vamos a poner en la batidora y le vamos a añadir agua hasta 2/3 del vaso. Lo mezclamos entre 3 y 5 minutos. Igual esto es para quitar todos los grumos y aire, y bueno, ya hablamos de eso, ¿no? Ahora vamos a ponerlo, el contenido en el cilindro de sedimentación. Le añadimos agua hasta la marca de los 100 mililitros. Y en otro cilindro vamos a también a llenarlo con agua y con solución dispersante. Este otro cilindro es nada más para ir verificando las temperaturas en uno y en otro. Entonces vamos a tapar nuestro cilindro y vamos a agitar cuidadosamente, de manera que no se salga nada de material. Lo ponemos sobre la mesa, quitamos el tapón e inmediatamente colocamos nuestro hidrómetro. Tomamos lectura con los siguientes intervalos de tiempo, a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y 4 minutos. ¿Cómo se toman estas lecturas? Pues aquí está nuestro hidrómetro, lo metemos y aquí viene unas marcas graduadas como una bureta. Entonces, en donde esté nuestro menisco, vamos a leer. Aquí viene, miren, 15, si se alcanza a ver un poco. Entonces leemos esa lectura. Al minuto, primero al minuto, a 2 minutos, 3 minutos y 4 minutos. Y al mismo tiempo vamos a ir tomando las lecturas en el termómetro, en nuestro vaso de control. Colocar el hidrómetro y el termómetro con el recipiente, tomar una lectura para la colección del menisco en con el hidrómetro. Bueno, esto es, vamos a ir midiendo la temperatura en nuestro vaso de control. Ahora vamos a repetirlo para que estemos seguros de nuestras mediciones. Normalmente se repite 3 veces. Si 2 de esas veces nos quedaron igual, entonces ya podemos continuar. Y registramos las lecturas que concuerden. Ahora, ya que tenemos, es que estas 4 medidas son las más difíciles por el tiempo, que son inmediatamente. Bueno, ya que tenemos la certeza de estas 4 medidas, entonces ahora sí vamos a tomar medidas a los 8, 15, 30, 60 minutos. Y después cada 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 96 horas. Todas estas lecturas las vamos a ir registrando. Vamos a ir registrando el tiempo y la lectura de nuestro hidrómetro. Ahora, hay que hacer algunas correcciones en cuanto a nuestras lecturas. Se me olvidó comentarles que el hidrómetro que se utiliza es el modelo 152H. Se utiliza porque este hidrómetro ya está calibrado para una densidad de sólidos de 2.65, que muchos suelos tienen esa densidad de sólidos, entonces por eso es recomendable que se utilice. Si la densidad de sólidos no es 2.65, entonces vamos a hacer una corrección, vamos a utilizar un factor de corrección, ahorita lo vamos a ver.
Bueno, primero vamos a aplicar la corrección del menisco y aplicar la corrección por temperatura. Porque acuérdense que cuando tenemos un tubo y le agregamos agua, se hace como una curvita así. Entonces, realmente sí, nosotros tenemos aquí nuestro hidrómetro y tomamos la lectura aquí, pues no va a ser la real porque todavía queda la diferencia del menisco. ¿Sale? Entonces, dice que los hidrómetros se calibran para leer correctamente la altura de la superficie del líquido. La suspensión del suelo no es transparente y por eso no es posible leer directamente la superficie del líquido. Por lo tanto, la lectura del hidrómetro se debe realizar en la parte superior del menisco, como les estoy mencionando aquí. La corrección por menisco es constante para un hidrómetro dado y se determina introduciendo el hidrómetro en agua destilada o desmineralizada y observando la altura a la cual el menisco se levanta por encima de la superficie del hidrómetro. Entonces, también en nuestro hidrómetro de control nosotros podemos ver eso. Como aquí tenemos suelo, pues no lo podemos ver, pero aquí en el que tiene agua podemos medir la diferencia. Podemos medir aquí una lectura y medir aquí otra lectura y ver cuál es esa diferencia. Para los hidrómetros que ya están estandarizados, el tipo 151H y el tipo 152, estas son las correcciones. Este es de 1 gramo sobre litro y de 0.6 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces nuestra lectura corregida va a ser igual a nuestra lectura que tomamos más esta corrección del menisco más la corrección por temperatura. Aquí están los factores de corrección por temperatura dependiendo de qué temperatura estemos registrando. Con esta lectura nosotros podemos conocer la longitud efectiva que está en la cual está suspendida nuestro hidrómetro. Entonces, con esta lectura nosotros entramos ahora sí a esta tabla, que se ve muy pequeñita. Entonces, aquí tenemos lectura del hidrómetro real. Buscamos cuál es. Y profundidad efectiva L. Entonces, dependiendo de nuestra lectura, tomamos la L correspondiente. Y como ya conocemos el tiempo, entonces podemos calcular la velocidad, que es distancia sobre tiempo, L sobre T. Ahora, ya teniendo esta distancia y simplificando la ley de Stokes, nos queda esta fórmula para calcular el diámetro, en la cual esta K representa todos los valores que ya conocemos de la fórmula anterior. Y va a depender de acuerdo al peso específico de las partículas de suelo. Va a depender y también de la temperatura. Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos una densidad de sólidos de 2.65 y una temperatura de 20 grados, nos vamos aquí. Y esta va a ser mi K. Ya conozco L, ya conozco T. Y simplemente aplico la fórmula y ya está. Tenemos el diámetro. Ahora, en la granulometría, si recuerdan, nosotros graficamos el diámetro de las partículas y el porcentaje que pasa. Entonces, ese porcentaje que pasa, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Lo vamos a nombrar ahora como porcentaje de material más fino, porcentaje que pasa. Vamos a calcularlo como la lectura corregida del hidrómetro
sobre el peso del suelo por 100. Ahora, si GS, si la densidad de sólidos no es igual a 2.65, porque ya les dije que el hidrómetro está calibrado a 2.65 de la densidad de sólidos, vamos a tener que hacer una corrección. Vamos a agregarle a esta fórmula una constante A, que va a ser igual a 1.65 GS sobre GS menos 1 por 2.65. Finalmente vamos a graficar el porcentaje más fino contra el diámetro. Entonces ahora sí nos va a quedar, si nosotros incluimos esto en nuestra granulometría gruesa, pues vamos a tener ahora una curva que va más allá de la malla 200. Miren, la malla 200 está aquí. Todo esto es lo calculado con el hidrómetro. Y dijimos que las arcillas pasan el 0.02. Entonces, lo que esté después de este punto van a ser nuestro porcentaje de arcillas. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, esta es la curva, en la curva B no tenemos arcillas. Tenemos una pequeñita porción que pasa después de las 200, pero serían limos o algún otro material. ¿Hasta aquí alguna duda del procedimiento? ¿Todo bien? Bueno, por ahorita todo bien. Bueno. ¿Los demás qué tal? Bueno. Sale. Bueno, entonces vamos a hacer una actividad para reforzar esto. Y vamos a considerar... Vamos a considerar nuestra densidad de sólidos que nos quedó en el ejercicio pasado, que era de 2.8, me parece. Y vamos a ir haciéndolo, por favor, igual en Excel. Vayan copiando los datos. Bueno, yo voy a copiar mi tabla de hacia aquí. Aquí está. Bueno, les dejo que copien tantito.
Bueno, vamos a retomar entonces la lectura corregida primero. Dijimos que aquí está la lectura corregida, la lectura real más la corrección por temperatura más la corrección por menisco. Entonces ponemos nuestra lectura más la temperatura, que aquí son 22 grados, más 0.40 más 1. Aquí seguimos teniendo 22, entonces todas estas van a ser iguales hasta aquí, el 23. Para 23 grados tenemos 0.070, corrección por temperatura. Para 24 grados tenemos 1. Luego nos vamos a buscar nuestra L. Esto sí nos va a costar más trabajo. A ver. Porque hay que interpolar. Para nuestra primera lectura, que es 50.4, nos vamos 50 aquí. Entonces, ¿sí saben interpolar todos? Vamos a hacer un ejemplo por aquí. Tenemos 49 y 50. El 49 es 8.3 y el 50 es 8.1. Hay que hacer la diferencia entre estos dos. Este menos este. Este menos este. Ahora hacemos la diferencia de nuestra L. Fue... perdón, lo estoy tomando mal. 50 y 51. Y tenemos 50.4. Con estas diferencias hacemos una regla de 3. Este por este sobre este. Entonces la tendencia es que va a ir bajando. Y esta sería nuestro valor de L para nuestro primer punto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Bien. Entonces esto lo tenemos que hacer para cada una de estas mediciones. Bueno, vamos a hacer el primer renglón y ahorita ustedes hacen los demás.
Bueno, ahora vamos con el porcentaje más fino. Ay, pero aquí no tenemos el peso seco, ¿verdad? Ah, no, sí, el peso seco. El peso seco es el material que nosotros vamos a verter en nuestro hidrómetro, en nuestro cilindro de cimentación al principio. Entonces dijimos que eran 50 gramos. ¿Cuánto dijimos que era? A ver, no me acuerdo. 50 gramos. Entonces, WS va a ser 50 gramos. Y tenemos que aplicar la corrección porque dijimos que GS va a valer. Dijimos que va a valer 2.8, ¿no? Entonces, voy a agregar aquí otra columna en donde vamos a calcular el coeficiente A. Que dice que es 2.8. Ahora sí. Sobre 50. Ahora vamos a calcular, ya tenemos el porcentaje que pasa, vamos a calcular ahora el diámetro. Aquí está. Primero L entre T. Tenemos L, que ya lo calculamos. El tiempo en segundos. Tenemos el tiempo transcurrido en minutos. Vamos a ver, más quiero ver L, en qué unidades está. L está en centímetros. Entonces tenemos la velocidad en centímetros sobre minuto. Déjenme ver si Ok, la velocidad tiene que estar en centímetros sobre segundo. Entonces hay que convertir estos minutos a segundos. Entonces este sería así. Y ahora vamos a calcular K. Si nuestro GS es de 2.8 y nuestra temperatura es de 22 grados, aquí está 2.8 y 22 grados. Vamos por acá. 0.01276. Y ahora sí calculamos el diámetro como K por raíz de esto.
Y este sería el porcentaje, el diámetro correspondiente al porcentaje que calculamos. Hay que hacerlo con la segunda, y con la tercera, y con todas. Y al final vamos a calcular la gráfica semilogarítmica en donde en X vamos a tener el diámetro y en Y vamos a tener el porcentaje. Ahorita no aparece nada porque no tenemos solo un punto. Aquí está nuestro puntito. Escala logarítmica, semilogarítmica. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Carol, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy aquí. Sí, no tengo hasta ahorita ninguna duda. Más que nada, ahora sí, como estoy viendo cómo hacen las fórmulas, así se me hace más fácil entenderle. ¿Puedes hacer el siguiente punto? ¿Nos puedes compartir? Sí, una pregunta. ¿Cómo lo abro aquí en el internet? Es que ahora sí que no lo tenía yo abierto en la computadora. Bueno, primero abre tu Excel. Aquí en la parte de abajo, en donde cuelgas para la llamada, en la esquina inferior derecha, hay un símbolo que dice presentar ahora y una flechita. Ahí puedes presentar. Lo que puedes hacer para que sea más rápido es, si no lo tienes en el Excel todavía, abre la presentación de análisis por hidrómetro y copias la tabla que está, descargas la presentación y copias la tabla que está hasta abajo. Ok. Y ya nos presenta. No hay ningún problema si, bueno, hasta ahorita ya estoy viendo ahora sí que el curso en mi teléfono. Ok. Bueno. Ahorita ya lo estoy abriendo Bueno, si no te preocupes, te esperamos y mientras los demás hagan los demás puntos, por favor. Jonathan, ¿nos vas a dar el punto 3? ¿Sí? Sí. Ok. Jessica, no sé si estés disponible. Por el momento, haré lo mismo que Carol. Perdón, es que está como raro porque te tengo aquí 2 veces. Sí, porque tengo abierta mi laptop y el celular. Es que hace mucha interferencia. Sí, gracias. Listo, entonces nos puedes hacer el punto 4. Ajá, me apuraré y ahorita lo hago. Igual voy a comenzar a hacerlo, a pasar los datos a Excel, porque como decía, estoy en el trabajo, pues salgo y pero sí, ahorita estoy aquí sentada y voy a ponerme a hacer el punto 4. El punto 2, sí, punto 4, por favor. Ok, sí.
Y entonces a Rafael le tocaría el punto 5. No sé si estás por ahí, Rafa. Bueno, aquí se lo ponemos. De todas maneras, todos vayan haciendo todo. Bueno, Hola, Rafa. Te toca no les hacer... voy a quedar mal. Ah, bueno. No, es que estoy en el puro móvil. Bueno, no te preocupes. Si puedes hacerlo a mano, estaría súper bien. Aunque sea el punto 1, el que ya hicimos. Ok. Sale. Ya regresó Andrés. Andrés, ¿estás por ahí también? ¿Sí? Sí escuchaste la actividad, ¿verdad? No, es que se me está yendo mucho el internet. Nada más me quedé en la parte donde le estoy explicando a esta Carol cómo iniciar sesión desde su celular. Ah, bueno. Entonces, te toca hacer el punto 5 de la actividad. ¿Sí? Ahorita Ok. vamos a revisarlos entre todos. Disculpe, ¿Sí? solo un favor, ¿podría poner de nuevo los datos en la pantalla para que pueda copiarlos a Excel? Claro. Por favor, gracias. Les digo que la presentación ya está. Igual si quieren que sea como más rápido, descarguen la presentación y copian la tabla en su Excel. Una pregunta, ¿la presentación que dice es la de presentación de límites? No, es la de análisis granulométrico por medio del hidrómetro. Ok. Disculpe, ¿Sí? para el RC se necesita R. Ajá, Mm, es esta. R, ¿qué es? Es la lectura del hidrómetro. Aquí está, mira. Ah, no, perdón, no tengo compartida la pantalla, ¿verdad? Se compra. Permítanme. Es que no tengo la pantalla compartida. ¿Cómo? Es que se cortó. La R es la lectura del hidrómetro. Aquí se los voy a poner. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí. Aquí está. También en la presentación van a encontrar la tabla para determinar L y para determinar el coeficiente de K y la corrección por temperatura. Acuérdense que la lectura del hidrómetro corregida es la lectura del hidrómetro R más la corrección por temperatura más la corrección del menisco. La corrección del menisco en este caso es 1 para todos. Y la corrección por temperatura va a variar, ¿no? Bueno, aquí tienen todos la misma temperatura, entonces... Creo que lo único que es más tedioso es calcular L, porque tenemos que hacer Sí. interpolación. Sí, una pregunta, me dijo que me tocaba el 5, ¿verdad? O sea, el número 8. Sí, a ver. Ah, ok, gracias. Sí, el 8. 38.4. Gracias. Poner aquí 1, 2, 4 y 5.
Nuestro coeficiente A también va a ser el mismo. Porcentaje fino también lo podemos determinar. Ya. Si tienen alguna duda me van diciendo, por favor. El chiste de que hagan los ejercicios en clase es ver si tienen dudas, porque a veces cuando lo hago yo, pues lo entienden y dicen, ah, sí está fácil. Pero cuando lo hacen ustedes, empiezan a surgir dudas. Entonces sí es bueno que vayan haciendo los ejercicios cuando los hagamos en clase. Cuando vayan terminando me dicen. Recuerden, esta prueba no es 100% obligatoria, no es alguna que necesitemos para clasificar, pero para algunos proyectos es importante conocer la distribución de los granos. Para algunos proyectos de investigación, algunos proyectos especializados. Inge, una pregunta. Estoy haciendo mi tabla, pero no sé por qué me parece como si tuviera filtro. Mira. A ver, déjame. Ay. Espérame, es que se trabó mi computadora. Sí. Ya. A ver, ¿me puedes compartir? Sí. Aquí está.
¿Sí se ve? No. Ok. Ok. No se ve, ¿verdad? No. O sea, la copiaste y te aparecen como unas flechitas arriba en los títulos. No, mira, voy a activar mi cámara de la... ¿De cómo se llama? Una pregunta, Del teléfono. Sí. ¿de cuánto iba a ser el WS 50 gramos. para sacar el código? No sé si logra ver. ¿50? 50 gramos. Ah, sí. Ok, muchas gracias. De nada. Sí, Carol, no te preocupes, no importa. Lo puedes trabajar No así. importa, es que... Vi que aquí, al momento de poner la fórmula de esta, me marca muy diferente. No sé si se logra ver. No veo muy bien, la verdad. ¿Cuál fórmula, perdón? A ver, déjame ver si pongo la de... ¿En qué columna? En la columna que usted tenía, me parece que... J. J, no tengo ninguna J. Mira, tengo número... No estaba seleccionada. ¿Está él entre T? Ajá. Intenté hacer la fórmula, pero no me dan los valores iguales. Ah, no, sí me dan los valores iguales. Parecía diferente, o sea, no me aparecía por decir G2 entre C2, sino me parece como una arroba y L y no sé qué tanto rollo. Ah, sí, lo que pasa es que te está como... Te lo está poniendo con un nombre diferente. Disculpen que les interrumpa, Ah, Carol. ok. Sí, pero sí, No, sí no se puede. pasa nada. ¿Qué pasó? No, disculpen que les interrumpa, pero solo respecto a lo de Carol, no hay problema por eso, ¿verdad? Porque es, o sea, aparece así porque es una tabla dentro de la tabla de Excel. Solo eso quería compartir. Sí, es justo lo que le estaba diciendo, no pasa nada. O sea, sí pueden tener diferentes nombres, pero es porque, como dijo su compañera, es una tabla dentro de una tabla. Entonces, pero los resultados te deberían dar iguales. Y hablando de K, esta K es igual hasta aquí. Pero entonces sí te dan los resultados, ¿no, Carol? Los de la primera fila. Sí, los de la primera fila sí, nada más, no sé por qué no me, en el de la A, la fórmula no me la quiso agarrar, ni tampoco en el del porcentaje, ni el de la D. Pues mira, para que no tengas mejor problemas, mejoras otra tablita. Sí, así te confundes menos. ¿Cómo se obtenía la K, disculpe? La K, hay una tabla en la presentación de PowerPoint en donde vamos a entrar con el peso específico, la densidad de sólidos, perdón, que es la gravedad específica de las partículas del suelo. Sí. Dijimos que era 2.8 y la temperatura, que es 22. Entonces, nos vamos a esta columna de 2.8 y a la fila de 22 y tomamos el correspondiente, que es 0.01276. Ok. Entonces, ¿ese va a ser para todos? Para todos. Ese vale. Para todos los que tengan 22 grados.
¿sí? Ok. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Para el 23 grados sería 0.01261. Aquí. Ya terminé el mío. Ok. Entonces, permítame tantito. Sí. Ay, 61. Ok. Te tocó el 5, ¿verdad? No. El número 8. Disculpe, Inge. Sí, dime, Jessica. Perdón, Andrés. Lo que pasa es que no vi cómo sacó la corrección del menisco. La corrección del menisco es igual a 1 y dijimos... Siempre será 1. Ahorita te digo. Para este hidrómetro sí. Estamos trabajando con el H152. Pero la lectura del menisco se calcula así. Mira, aquí dice, ¿no? Hidrómetro tipo 151. La corrección es 0.6 por 10 a la menos 3. Para el 152, que se supone que es el que utilizamos, es 1. Pero si tú no conoces tu corrección, lo que vas a hacer es en un cilindro de sedimentación, lo llenas a 1000 mililitros, 1000 centímetros cúbicos, perdón. Y lo vas a llenar de tal forma que el menisco quede así. Y tú vas a medir entonces la diferencia del menisco. Esa va a ser la corrección. ¿Sale? Bueno, gracias. Sí. Ahora sí, Andrés, por favor, compártenos. Ok. Me faltó poner bien los datos de la interpolación, es que lo hice en mi libreta. Bueno, justo es lo que quiero que nos expliques. Ok, sí. Por favor. ¿Cuánto te dio el diámetro? Es que no veo bien. Me dio de... permítame, deja ver. Sí, está 0.0036. Ok. Sí, está bien. Primero nos había comentado que teníamos que restar el 38 menos 39. Después nos dijo que tenemos que restar el valor del... tenemos que colocar el valor de nuestro número, 38.4 menos 38 menos 0.4. Luego, la diferencia de estos dos, 10.1 menos 99, que sería a 0.2, y después hacíamos una multiplicación de 0.2 por 0.4, y todo eso dividido entre 1, entonces me sale a menos 0.08, y a este valor le resto el 10.1. Ok. Sí, así es correcto. Sí, es correcto, Andrés. Entonces, esos valores de 38 de 38 y 10.1 y 39 y 9.9 los sacaste de la tabla de la lectura del menisco y la longitud. Aquí me equivoqué. ¿Perdón? Esos valores los obtuviste de la tabla, ¿no? De la tabla. Sí, efectivamente. De R y L, que está en la presentación. Bien. Ahora, si se dan cuenta, este diámetro es inferior a nuestro diámetro calculado al principio. El diámetro inicial era 0.0046 y este diámetro es 0.0018. Es correcto porque
tienen que ir bajando. Entonces las partículas más finas se decantan hasta el final. Entonces, entre mayor está transcurriendo el tiempo, entre mayor sea el tiempo, el diámetro que estamos calculando, pues es menor. Entonces, sí, está muy bien, Andrés. Gracias. Entonces, si quieres ir haciendo los demás, porque acuérdense que esta es parte de su actividad. Bueno, gracias. ¿Alguien más que ya haya terminado su punto? ¿Todavía no? Entonces, tiene que bajar directamente el valor, aunque cambie la temperatura y también el tiempo. Sí. Sí, entre más grande es el tiempo, Entonces, el diámetro. ok. Así puedes verificar que tu prueba la estás realizando correctamente. Gracias. ¿De qué? Si quieres ya puedes dejar de presentar, Andrés? Ok. Gracias. Disculpe, Inge. ¿Sí? No encuentro la fórmula para obtener L. Ok. Es justo lo que estábamos comentando ahorita. Ahorita te explico, no te preocupes. Los valores de L ya están estandarizados de acuerdo a nuestro hidrómetro. Entonces, aquí hay una tabla que les puse, que aquí se ve muy pequeña, pero ustedes la pueden hacer más grande. Entonces, aquí viene la lectura del hidrómetro, la lectura real y la profundidad. Sí. La profundidad L. Entonces, de acuerdo a la lectura del hidrómetro, obtengo L. Sí. Por ejemplo, la lectura del hidrómetro corregida. Por ejemplo, aquí yo daba un ejemplo que este es 50.4. Entonces, en la tabla tenemos valores de 50 y de 51, correspondientes a RC y L. Entonces, cuando tenemos 50 en RC, tenemos 8.1 de L. Cuando tenemos 51, tenemos 7.9. Entonces, cuando tenemos 50.4, vamos a hacer una interpolación, que era lo que estaba explicando su compañero. Hacemos el valor inicial, el valor superior menos el inferior. Y hacemos también para L, el valor superior menos el valor inferior. Luego hacemos el valor superior menos el inferior que queremos calcular. Entonces tenemos estos tres datos. Este y este. Y hacemos una regla de 3. Sí. Bueno, en donde tengo la duda, ¿sí? Es en que cómo obtuvo el 8.1 de L en la tabla. Sí, está aquí en la tabla, mira. No lo encuentro. 50, ¿dónde está 50? Aquí está. 50, aquí está. Ok, ya lo encontré. Sí, es que está muy pequeñito. Ajá. En donde ahí interpolo con el valor, ¿cómo se llama? A decimales, ¿no? Sí, con el valor que tienes real. Ok, ahora sí ya. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que ya haya terminado?
Bueno, mientras que ustedes terminan, vamos a dar un repasito rápido de lo que vimos ahorita. Entonces, dijimos que el análisis granulométrico por medio del hidrómetro es un método para calcular la granulometría de los suelos finos, los que pasan a través del tamiz número 200. Como decía, esta no es una prueba muy común y no es tan útil en cuestión de clasificación, porque la clasificación de los suelos finos no las da los límites de consistencia. Es simplemente para ver el tamaño de las partículas y su porcentaje que tienen. Lo que sí sabemos es que las partículas de arcilla pasan el diámetro de 0.002, entonces podemos saber qué porcentaje de arcilla tenemos, pero no sabemos qué tipo de arcilla es, entonces pues realmente eso no es muy útil, a menos que, les digo, que tengamos alguna investigación especial o algún proyecto específico. Ahora utilizamos el hidrómetro. Este es el hidrómetro, este que está aquí. Bueno, estos son diferentes tipos de hidrómetro. Les comentaba que ya había algunos que son electrónicos, que son muy fáciles de utilizar. Utilizamos una probeta graduada de 1000 centímetros cúbicos, una batidora, una mezcla de floculante para hacer que las partículas se asienten, y un termómetro. Entonces vamos a utilizar la ley de Stokes para calcular el diámetro de las partículas. Nosotros en nuestra práctica vamos a determinar la velocidad de caída de las partículas de suelo, midiendo en un tiempo conocido y en una longitud también conocida, o medida más bien. El diámetro se va a calcular de esta manera. Si tomamos una viscosidad del agua y un peso específico del agua ya conocidos y una densidad de sólidos conocidas, pues nada más tendríamos que calcular la velocidad de caída. También dijimos que el rango, para que esta prueba funcione correctamente, los diámetros de las partículas deben estar comprendidas entre 0.0002 y 0.2 milímetros. Aquí tenemos la viscosidad a diferentes temperaturas del agua. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar 50 gramos de suelo, lo secamos, lo pulverizamos y lo mezclamos con 125 mililitros de solución de defloculante. Dejamos reposar la muestra, luego lo vertemos en la mezcladora, en la batidora, y agregamos agua hasta 2/3 del vaso. Esto para quitar todos los grumos que podamos tener, todos los espacios de aire que tengamos entre partículas. Lo mezclamos entre 3 y 5 minutos y lo pasamos al cilindro de sedimentación. Llenamos nuestro cilindro hasta 100 mililitros. Del mismo modo necesitamos otro cilindro para tener un cilindro de control. Bueno, ya que tenemos la muestra y con el agua en nuestro cilindro, vamos a taparla y vamos a agitarla. Lo ponemos sobre la mesa e inmediatamente colocamos el hidrómetro y tomamos las lecturas en un tiempo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y 4 minutos. Esta medición de lecturas hay que hacerla hasta que al menos 2 mediciones nos den lo mismo, para corroborar que estén correctas nuestras mediciones.
Al mismo tiempo que realizamos estas mediciones, en nuestro cilindro de control vamos a ir midiendo la temperatura. Bueno, después que tengamos ya dos pruebas iguales a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y 4 minutos, vamos a hacer ahora mediciones a los 8 minutos, 15, 30, 60, a las 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 96 horas. A partir de estas mediciones ya no necesitan tener una segunda repetición. Solo las primeras mediciones porque son muy rápidas, entonces hay muchas partículas que se decantan en los primeros minutos. Después la decantación es más lenta. ¿Cómo van con sus cálculos? Yo ya tengo el 3. ¿Ok? ¿Nos puedes compartir, por favor? A ver, ¿quién habla? ¿Jonathan? Sí, es que presentar toda la pantalla, ¿no? Sí, por favor. Ya. ¿Sí se ve? Sí. A ver, explícanos. En el RC me da Q44.4. Ok, ajá, está bien. Ya después aquí interpolé y me dio Está bien también. Ya lo puse aquí. La fórmula es la misma y ya hasta el final me dio esto. 0.0028. Ese valor es menor que el del punto 1. Sí. Y es mayor que el del punto que compartió tu compañero, ¿no? Sí. Entonces está correcto. Ok. Gracias, Jonathan. Carol y Jessica, ¿cómo van? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Cómo van? Yo sí tengo duda. Sí. ¿Cómo tiene el porcentaje de finos, de más finos? Sí, vamos a ver. Aquí en la presentación tenemos una fórmula. ¿Sí? Aquí está. Donde dice que el porcentaje de material más fino es la lectura del hidrómetro corregida sobre el peso de los sólidos por 100. El peso de los sólidos dijimos que íbamos a utilizar 50 gramos de suelo seco. ¿Sí? Sí, Pero, ya hago el difícil, ¿no? sí. Pero además, si la densidad de sólidos no es igual a 2.65, en este caso dijimos que era 2.8. Vamos a hacer una corrección por una constante A. Vamos a multiplicar la lectura del hidrómetro corregida por A sobre el peso de los sólidos por 100. Y aquí está la fórmula. ¿Vale? En donde GS, ¿cuál le pondríamos 2.8? Sí, 2.8. Ok, gracias. De nada. Bueno, de una vez les voy a ir anotando. Aunque no me entreguen las actividades en tiempo, o sea, yo entiendo que a veces están muy ocupados, pero sí
traten de subirlas cuando puedan. Esta sería la actividad número... La de densidad de sólidos no la vamos a meter porque está muy sencilla. Esta sería la actividad 5. Entonces, ya cuando terminen de calcular todo, todas las Ds y todos los porcentajes, recuerden hacer la gráfica semilogarítmica, así como hacíamos en el otro método. Y no olviden que las entregas son en PDF. Ok. Se pone para la otra semana. Ya está. Entonces aquí en la plataforma viene todo, todas las presentaciones que hemos visto, las actividades, y les voy a compartir también los videos de la clase. Bueno, a partir de esta clase, porque la de ayer no la pude grabar bien. Sí le subí una parte, le subí la parte en donde realizamos todo el ejercicio, bueno, en donde realizaron el ejercicio, pero lo primero no lo pude grabar. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra duda de esta actividad? No, ninguna. Ninguna, pero de la actividad 3 sí me surge una duda, maestra. Sí, dime. En el último ejercicio, bueno, le comparto pantalla. Ajá, espera, déjame salgo entonces. Ay. Ya, a ver, platícame. En el ejercicio aquí tiene de más a menos, ¿no? Ajá, ah, sí. Pero está Sí, no, ese punto está mal. Es de granulometría, ¿no? Ajá, sí. Sí, ya había visto ese punto. Sí, no lo he corregido, pero ese punto está mal, no lo tomes en cuenta, no lo dibujes, no lo dibujen, por favor. Ok. Sí, porque la grafiquita, sí me sale con este punto. Sí, si le quitas ese punto ya está bien, porque se supone que el porcentaje menor tiene que ir disminuyendo siempre. Sí, así ya se ve mucho mejor. Sí, no. ¿Alguna otra duda acerca de las actividades que hemos hecho? De la actividad, por ejemplo, de ayer que hicieron. ¿No? Bueno. No. Entonces los voy a dejar que sigan trabajando en esta actividad. Si es que ya no tienen más dudas. De cualquier forma lo vamos comentando. Si tienen dudas de las clases anteriores, también me dicen y las podemos ir resolviendo, no pasa nada. También para los que se perdieron de la primera clase y de la clase de ayer, que no fue en el horario, podemos ponernos de acuerdo para ponerlos al corriente, si quieren, ¿no? También. Entonces nada más me lo hacen saber y ya nos ponemos de acuerdo si damos un día más, un día extra, o después de clase. Muchas gracias. Sí. Por mi parte, creo que sí sería bueno
que, bueno, ya que nos hace el favor de volver a explicar la clase de ayer cuando usted crea necesario. Bueno, yo tengo disponible después de este curso, si es que quieren, el lunes, después de cuando termine el curso a las 11, si pueden, o si no, hasta el sábado. Está bien, como diga la mayoría, como se cree. Bueno, voy a ponerlo en el grupo y a ver si responden. Sí. Si no, pues Una ya. pregunta. ¿Sí? Había dicho que tenemos que graficar, ¿verdad? ¿Cuáles eran los valores que íbamos a tomar? Vamos a tomar el porcentaje de finos Ajá. y, o sea, que es el porcentaje más fino y el diámetro. El diámetro va en X y el porcentaje fino va en Y. Ese porcentaje más fino es el porcentaje que pasa. Sí. Ok. Listo. Bueno, entonces voy a comentarlo en el grupo y si no, pues ya nos ponemos nada más de acuerdo tú y yo, Jessica. ¿Sale? Por último, ¿cuál había dicho que iba a ir en escala logarítmica, el X o el Y? El X. ¿El X? Sí, así como la curva granulométrica. Ah, ok. De hecho, es una extensión de la curva granulométrica. ¿Vale? Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, chicos, entonces los dejo trabajando con este ejercicio y me comentan si tienen dudas la próxima clase. Por mi parte sería todo y espero que no falten ya la próxima semana porque vamos a empezar a ver propiedades mecánicas. Y por ahí si contactan a sus compañeros, pues díganle que qué pasó con ellos. Bueno. Bueno, chicos, que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Hasta Igual, luego. muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.